Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, o buenos días, dependiendo también o incluso buenas noches, dependiendo de la zona geográfica del planeta donde os encuentre esta actividad. Eh, Arrancamos esta edición del 2021 de UCAM Spanish Sport University eWeek, en la que pues bueno, intentamos acercar a todos los profesionales interesados en el mundo de las ciencias del deporte, de la gestión deportiva, de la comunicación, de la salud a través del deporte. Intentamos acercar algo de conocimiento, un poquito de conocimiento con pues, ese profesorado que nosotros tenemos en nuestros programas, con exalumnos que actualmente están desarrollando su carrera profesional también en diferentes áreas, ¿no? Y hoy, pues en esta primera sesión, en este primer webinar, que vamos a focalizar en el área de la psicología del deporte, pues vamos a contar con dos profesionales del área de la psicología deportiva. Una de ellas, Pilar Jerez, psicóloga especializada en deporte, con enorme trayectoria en el ámbito profesional, con clubes de fútbol, con deportistas, con técnicos y también con una trayectoria académica como profesora de universidad. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Pilar además es profesora en el máster de preparación física y adaptación deportiva en fútbol. Pues bueno, es un placer tenerte aquí, Pilar. Estoy seguro que tanto los asistentes como tú vais a disfrutar de esta sesión. Y también tenemos a María Cabrera, psicóloga deportiva también, especializada en deporte, con trabajo también, trayectoria profesional con equipos de fútbol, con deportistas, con técnicos, ahora actualmente en una aventura en la otra parte del globo, ¿no? En lo que refiere a España, se encuentra en Australia. Es un auténtico placer también tenerte aquí con nosotros hoy en esta actividad pues, en la que vais a compartir ambas un poco vuestra experiencia, vuestra visión en diferentes aspectos de este área, ¿no? De la psicología del deporte y sobre todo la psicología aplicada al deporte, yo creo que para que sea un poco más real, más de campo, ¿no? Todo lo que vais a transmitir. Comentarle a los participantes un poco la estructura de la sesión. A continuación, una vez pasada esta presentación, van a intervenir tanto Pilar como María en una pequeña exposición, diálogo de diferentes puntos, diferentes áreas y temáticas e intentarán pues, abordar un poquito todas esas preguntas, ¿no? Que a lo mejor muchos ya tenéis en mente de qué puede ser esta actividad. Y después de su intervención, pues dejaremos un tiempo para que podáis pensar alguna pregunta, dejaremos abierta al final ese tramo para que podáis todos los asistentes hacer preguntas y las transmitiremos a ellas para que, pues, en función de vuestros intereses, den su visión y su perspectiva, ¿no? Sí que me gusta indicar que y solicitamos siempre que todas las preguntas pues tienen que estar adecuadamente formuladas, ¿vale? Y que solo aceptaremos las preguntas que se transmitan a través de la herramienta de preguntas y respuestas, ¿vale? Porque generalmente en la aplicación tenemos dos herramientas, la herramienta de preguntas y respuestas y la herramienta de chat. Solo las preguntas que se transmitan a través de la herramienta de preguntas y respuestas serán las que tengan cabida al final de la sesión, ¿vale? Para localizarla, pues simplemente en el menú inferior que se despliega donde tenemos el control de la sesión, tenéis ahí una herramienta que son dos globos de conversación y ahí podéis realizar las preguntas durante la sesión y al final pasaremos a su lectura para las ponentes de hoy, ¿vale? Sin nada más que añadir y imaginando que ya todos pues estamos un poco con ganas, ¿no? De escuchar a Pilar y a María, pues directamente agradeceros de nuevo que estéis aquí con nosotros y os paso completamente la palabra a vosotras. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad que hablar de la psicología del deporte para mí es un placer porque es mi pasión y es algo que me ha acompañado al final desde hace mucho tiempo, ya no solo la psicología del deporte, sino el deporte.
en particular. La trayectoria, me gustaría hablar un poco también aquí con Pilar. Creo que las dos estamos muy vinculadas al deporte desde hace mucho tiempo. Y bueno, como todos sabéis, entendemos que sois psicólogos, que sois entrenadores, algunos pues deportistas. La mente es una parte fundamental de la competición. Al final consideramos que es una parte igualmente importante como puede ser pues, el aspecto físico, el aspecto técnico-táctico, y entrenarla es importante ya no solo cuando hay problemas, sino cuando realmente es como una materia más, y hay que entrenarla día tras día. Esto al final no se pretende, los resultados no pueden salir si simplemente con pequeñas dosis queremos generar grandes cambios, ¿no? Al final se trata de un trabajo. Y bueno, yo vengo del mundo del tenis, estuve compitiendo desde al final 8 años, y después de mucho recorrido como competidora, después de varias lesiones, muchísima presión, muchísima tensión, ya sabéis de lo que os comento, después de las lesiones vuelves a competir y la verdad que las sensaciones no son las mismas. Y intentas volver al mismo nivel de rendimiento, pero a veces es difícil. Así que consideré la otra parte, la parte de entrenadora. Me especialicé en entrenadora de tenis, así que empecé a entrenar también, y también quería saber esa parte, cómo era la parte de entrenadora. Así que, bueno, después de muchas horas y horas en la pista como entrenadora, también conseguí entender un poco más el rol del entrenador en cuanto a la comunicación con el deportista, en cuanto al liderazgo, que me parece algo fundamental. Y a partir de ahí tuve muy claro el tema de la psicología del deporte. Consideraba que era una parte fundamental, ya no solo como competidora. Sentí que muchas de las cosas que me hubiera gustado gestionar en su momento tenían que ver con la mente, con la gestión de las emociones, con la gestión de la presión, con los objetivos. Así que, y luego por la otra parte de entrenadora, consideraba que la psicología era una herramienta fundamental a la hora de comunicar, a la hora de poder establecer un buen vínculo con el deportista, a la hora del liderazgo. Al final también llevamos un equipo de deportistas a nuestro cargo, entonces es importante, pues eso, muchísimas variables a nivel grupal también. Entonces no me lo pensé 2 veces, que empecé a estudiar la psicología del deporte. Bueno, la psicología, luego me especialicé en psicología del deporte y empecé trabajando con tenis, golf, taekwondo, natación, toqué muchísimas ramas, hasta que me llegó la oportunidad de pertenecer a un club el Levante, de un club de fútbol. Así que estuve trabajando en la academia durante 1 año y la experiencia buenísima. Creo que al final ahí puedes ver muchísimas cosas porque trabajas, el rol de psicólogo sí que es verdad que tiene distintas ramas. Al final tenemos que distinguir muy bien cuando nos solicitan nuestra ayuda o nuestro papel, al final si lo solicita el propio deportista de alto rendimiento, es diferente porque él es el que ve necesaria tu figura, le da la importancia que necesita, o sea, que tiene la psicología, y entonces ya va con un objetivo muy claro. Quiero mejorar esto, tengo problemas en este sentido, me gustaría que tú formaras parte de mi equipo, de mi staff técnico durante esta temporada. Entonces es diferente cuando lo solicita un deportista de manera individualizada, porque al final es él el que lo solicita, por tanto ya vemos cuál es la necesidad. En cambio, cuando lo solicita un club, que es lo que nos comentará más tarde Pilar, es diferente porque al final nos regimos por la necesidad del entrenador o por la necesidad del directivo y no tanto por la necesidad de los deportistas. Entonces la labor del psicólogo también es la de un poco, al final, ganarse a los jugadores, ¿no? Ganarse un poco también la confianza como un preparador físico o como un técnico, al fin y al cabo, ¿no? Para ser también, pues eso, dentro del staff. Y bueno, yo me voy a centrar un poco más en la labor del psicólogo de manera individualizada. Cuando un deportista de alto rendimiento accede a nosotros, al final nuestra labor aquí consiste un poco en potenciar las habilidades psicológicas totalmente relacionadas con el juego para potenciar el rendimiento deportivo.
aquí muchas veces nos preguntan, no sé si te ha pasado a ti, Pilar, que cuando trabajamos con jugadores de fútbol, que si conocemos un poco más allá su vida personal, y muchas veces no es necesario conocer la vida personal del deportista, porque al final el psicólogo del deporte trabaja sobre variables psicológicas relacionadas con el juego, relacionadas con el rendimiento, relacionadas con el deporte en sí. Y muchas de las veces no tenemos por qué trabajar en temas familiares, en temas personales, a no ser que estén interfiriendo en la práctica del deporte y el deportista considere que es importante hablar de ello. Pero el psicólogo del deporte, al final, lo que trabajamos nosotros son totalmente aspectos relacionados, como pueden ser el autoconocimiento, el que el jugador sepa perfectamente qué jugador es, con qué necesita como jugador de su equipo, cómo se siente más cómodo, cómo reacciona mejor, habilidades al final también en cuanto a la comunicación con su equipo, si es un líder, si no, qué rol tiene en el equipo. Al final es muy importante que el deportista tenga un autoconocimiento muy claro de sí mismo. Luego, por otro lado, tenemos también el establecimiento de objetivos. Me parece súper importante que junto con entrenadores o junto con staff técnico podamos establecer objetivos con el deportista. Si en este caso no solicita la ayuda al deportista de manera individualizada, pues con él. Simplemente, pues eso, que al final tengamos un recorrido, una proyección, que él vaya viendo que va consiguiendo objetivos, al final también tiene que ver con la confianza, está totalmente relacionado y también tiene un sentido todo lo que hacemos, el trabajo está enfocado hacia unos objetivos y tiene una meta al final, si no, no sabemos realmente si estamos mejorando o no el rendimiento. Por otro lado tenemos el nivel de activación, al final la parte emocional y la relajación siempre tienen que estar un poco relacionadas, siempre tienen que estar en balance. Al final es importante una autorregulación. Yo tengo que saber en cada momento cómo tiene que ser mi nivel de activación, si tiene que estar muy elevado o tengo que estar más tranquilo. Y para ello hay una serie de mecanismos, una serie de habilidades que desencadenan acciones relacionadas con lo que yo quiero. Si quiero, pues eso, atacar, si quiero ser guerrero, tengo que realizar una serie de ejercicios. En cambio, si quiero conseguir calma, porque es un momento de muchísima tensión, estoy muy acelerado, necesito pensar con claridad, hay una serie de ejercicios para buscar esa calma. Y por otro lado tendríamos el foco atencional. Al final es importante saber en cada momento en qué tengo que estar concentrado. La competición exige que el deportista esté totalmente focalizado en la práctica del deporte. Se ha hablado últimamente mucho de la palabra flow, de cuando alguien practica un deporte, le gusta y quiere sacar su máximo rendimiento, esas situaciones de flow que el deportista siente es porque está totalmente conectado con lo que hace. Por tanto, muy importante, hay pues eso, ejercicios, herramientas que nos permiten potenciar ese foco atencional, esa concentración. Hay maneras que se pueden entrenar. Y por último, la confianza, un aspecto fundamental. Tener vivas nuestras experiencias de éxito va a hacer que nos propongamos más cosas, que tengamos ambición por conseguirlas, que confiemos en nuestras capacidades, que creamos en nosotros, y eso nos va a permitir pues, que poco a poco sea más capaz, que sea un jugador que arriesga, ¿no? Y por último, el disfrute, ya para acabar. Y ponemos la guinda al pastel, ¿no? En la pasión por el deporte que sentimos. Al final, sin pasión, no tenemos el motor que nos lleva a realizar toda esa serie de sacrificios, que todos los que estamos en el mundo del deporte sabemos a qué nos referimos con esa serie de sacrificios, ¿no? Que pones un poco de lado, al final, muchas de las cosas por conseguir tu objetivo y tiene que tener un sentido para ti. Sin pasión y sin disfrute, a veces difícilmente podemos continuar y mantener esa motivación. Pilar, te doy a ti la palabra con tema de psicología de manera individualizada con deportistas de alto rendimiento. Vale, bueno, pues en primer lugar agradecer a José Carlos y a la organización la invitación, porque para mí es un gran regalo estar aquí, haber conocido a María, que no nos conocíamos, no teníamos la oportunidad de conocernos, y agradeceros a todos que estéis aquí, porque el hecho de este interés que mostráis es porque queréis ser grandes y excelentes profesionales
Y entonces pues creo que tenemos poco tiempo, pero sí que me encantaría comenzar con esa breve, como ha comenzado María, de contaros un poco mi experiencia de cómo aterricé yo en el mundo de la psicología del deporte. Comparto la pasión de la que ha hablado María por el deporte. Yo practiqué voleibol, balonmano y baloncesto, pero aterricé en la gimnasia rítmica porque tenía ciertas cualidades relativamente tarde, con 12 años, y mi carrera deportiva fue muy corta, ya que solo estuve hasta los 18 años, y he estado más años de entrenadora de gimnasia rítmica que de gimnasta. Y de ahí nace mis ganas y mi deseo, pues precisamente de mi gran pasión, que es la formación de entrenadores. Entonces, nace de las ganas de formar entrenadoras de gimnasia rítmica y, sin embargo, aterrizo en otro deporte que yo no era practicante, aterricé en el mundo del fútbol, que me ha regalado tantas cosas y que me ha llevado a ser la persona que soy hoy en día, ¿no? Porque he entregado mi corazón al fútbol. Para mí representaba un hándicap el hecho de no haber sido futbolista, y lo que hice fue retarme como deportista y querer formar a entrenadores, nada más y nada menos que la Federación Madrileña de Fútbol, de la que llevo vinculada desde el año 2007-2008 hasta la actualidad. O sea, una de mis grandes pasiones es la formación de entrenadores. Actualmente, como ha dicho José Carlos, estoy en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid como profesora en CAFID, precisamente de educación física, y sin embargo tuve el gran privilegio y la gran suerte de poder estar casi 10 años en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, que me ha dado, pues ya os digo, que me ha regalado, ya no solamente me ha formado como profesional, sino como persona. Entonces estamos aquí, María y yo, para no solamente trasladaros algunas cuestiones que creemos o quizás algunas pinceladas que os puedan servir en vuestra labor profesional, sino además para, en este breve tiempo que tengamos, cada una, pues contar un poco nuestra experiencia. En relación a lo que ha comentado María de nuestro rol, de el psicólogo del deporte, pues fijaros que yo he pasado, que es una anécdota, ¿no?, de cuando estaba en el Atlético de Madrid, de ser la psicóloga de Pilar, vienen los psicólogos porque éramos 2 psicólogos, a luego ser Pilar psicóloga. Y como muy bien apuntaba María, el psicólogo puede intervenir de forma directa con el deportista o de forma indirecta con el entrenador para que luego él intervenga con su equipo o sus jugadores. Y a mí esta segunda intervención es la que más me gusta. Me gusta mucho estar cerca de los entrenadores, acompañarles, y porque creo que el rol del psicólogo yo lo resumo en 3 roles, ¿no? El rol de formador, el rol de asesor y el rol de investigador. Y porque tenemos la función, como apuntaba María, no solamente de optimizar ese rendimiento deportivo, sino buscar el bienestar psicológico del deportista y poder formarles, como estáis ahora, ¿no?, que os estáis formando, pero que haya profesionales que os puedan hablar de esas variables psicológicas que influyen en ese rendimiento deportivo o de los efectos, como bien ha hablado María, que derivan de la práctica deportiva, como puedan ser las lesiones deportivas. Y hay estudios que demuestran, que correlacionan, que a mayor vulnerabilidad psicológica, mayor riesgo de lesionarse. Por lo tanto, sí que tiene mucho sentido que dentro de esas 4 patas del entrenamiento deportivo no solamente tengamos presente y entrenemos los aspectos físico, técnico, tácticos, sino las variables psicológicas, esa parte mental que muchas veces se deja en mano de los entrenadores. Y hay como 2 cosas que quiero dejar, como 2 frases que para mí resumen qué es lo que hace un psicólogo, para delimitar un poco el rol del psicólogo y el rol del entrenador. Fijaros con qué 2 frases más sencillas. Para mí el psicólogo, su rol es ser un entrenador de habilidades psicológicas, y sin embargo el entrenador sería el principal gestor psicológico de los jugadores o de su equipo, pero principal gestor psicológico, no psicólogo, porque algunos tienden a afirmar, que yo le he oído lo de soy el mejor psicólogo de mi equipo, no me hace falta tener un psicólogo, ¿para qué? Si yo manejo muy bien el grupo, sé comunicar, sé liderar, pues probablemente tengas ciertas habilidades que te permitan ser efectivo en tu labor, porque es verdad que el rol del entrenador es desarrollar esas competencias psicológicas, tener unos conocimientos técnicos, por supuesto, y además también desarrollar esas habilidades emocionales o sociales. Sin embargo, no es lo mismo ser psicólogo, que tenemos otro campo de intervención
pensar que la psicología es una ciencia, que por supuesto está basada en el método científico y todo tiene un rigor y una objetividad. Y nosotros tenemos detrás muchas herramientas, muchas pruebas objetivas y también la capacidad de observar lo que quizás el entrenador o el deportista pues no consigue ver, ¿no? Entonces, una cosa es que seas competente a nivel psicológico, y de eso se trata, de formaros, de brindaros esa información, que entrenéis esas estrategias psicológicas, y otra cosa es ser psicólogo, que nosotros intervenimos, digamos, en los procesos mentales más rígidos. Por ejemplo, tú, un deportista, un entrenador puede intentar motivar a sus jugadores, porque es una de las cosas que trabajamos los psicólogos, ¿no? Podemos ayudar al entrenador cómo motivar a sus deportistas, cómo en un vestuario, pues eso, la comunicación eficaz del entrenador de cara a las charlas, ayudarle a tener más confianza en sí mismo, a tener, pues eso, el estilo atencional, saber a qué tiene que tender, cómo planificar esos objetivos individuales, grupales, cómo manejar esa exigencia y esa ansiedad y el estrés que conlleva ser entrenador, porque estáis expuestos a situaciones potencialmente estresantes, como puedan ser la incertidumbre por el tema de resultados. La figura del entrenador constantemente está cuestionada, y además a veces interfiere y se ve mermada vuestra vida personal, porque tiene un impacto, ¿no? Porque estáis como muy volcados en el fútbol o en el deporte en general, y entonces pues todo esto afecta al entrenador, y para eso estamos el psicólogo, para acompañar, para sumar, para dotaros de esas estrategias que os hagan más eficaces de cara a vosotros, a entrenarlas con vosotros y luego vosotros con vuestros deportistas o equipo, ¿no? Y una última cosita porque no me quiero extender mucho más, deciros que el entrenador para mí es fundamental que trascienda en su desempeño, que trascienda lo deportivo para llegar a la persona, porque ante todo el deportista es persona, y hay que tener una visión holística de esa persona, de esa formación integral que en mi opinión debe tener, y ahí es donde interviene y acompaña la figura del psicólogo, porque, como decía muy bien María, hay que ganarse esa confianza del deportista, del entrenador, pero sobre todo entender que tenemos que tener un trabajo interdisciplinar, es decir, no en solitario. Luego, si queréis, porque no me quiero extender, me detengo un poquito más en cómo puede intervenir el psicólogo como parte de un departamento, como fue mi caso, que formaba parte de los servicios médicos y creamos un departamento, y cómo hacíamos ese trabajo interdisciplinar. O también puede ser una intervención, como bien apuntaba mi compañera María, que sea que te contraten como parte del staff técnico de un equipo o de una entidad, o sea, de una escuela deportiva. Entonces, luego, si queréis, para no extenderme mucho más, os comparto cómo he trabajado yo y cómo se puede hacer esa intervención del psicólogo. Y si queréis, pues evidentemente dejaremos paso a que nos preguntéis lo que queráis. María, si quieres comentar alguna cosa. Me ha parecido muy importante lo que comentas de que también eso, que influye muchísimo cuando estamos cerca del entrenador, cuando estamos cerca del club, cómo nos ven los deportistas, ¿no? Si estamos cerca del club, al final, pues bueno, hasta el propio entrenador, ¿no?, duda mucho a veces al principio de qué cosas nos puede contar, qué cosas no, hasta qué punto le podemos ayudar, o estamos ahí un poco para controlar. Al principio, la verdad que los juicios de valor que se hace con el tema de la psicología, bueno, desde hace muchísimos años siempre hemos asociado la imagen del psicólogo con el diván, ¿no? Y entonces parece ser que no vamos al psicólogo o no pensamos que necesitamos la ayuda del psicólogo siendo entrenador, porque no estamos haciendo nada mal. Parece que el psicólogo solo acude a trabajar con nosotros cuando hay algo que no está funcionando bien o cuando hay algo que está fuera de mi control. Y al final es que hay una parte emocional y psicológica que el entrenador no tiene por qué saber controlar. Sí que es bueno que nos formemos. Yo sí que es verdad que invito a muchísimos entrenadores a que se formen en coaching deportivo. Me parece que de ahí se pueden obtener herramientas muy buenas para liderar, a nivel de competición, a nivel de entrenamientos, cómo gestionar las emociones de los deportistas, nuestras propias. Creo que se pueden obtener un montón de herramientas, pero sí que es verdad que no tenemos por qué saber dominar ciertos procesos mentales que ocurren en la competición.
y que forman parte al final de la psicología en sí, que tampoco nosotros tenemos por qué hablar con ese deportista sobre cosas que quizá el deportista y nuestra labor como entrenador está fuera de eso, ¿no? Entonces, dar paso un poco, pues eso, al psicólogo, y poco a poco, pues nosotros también tenemos, como psicólogos, yo pienso que aquí tenemos la obligación un poco de ganarnos la confianza, como comentaba Pilar, tanto del club, del entrenador, como de los deportistas, de los jugadores. No podemos pretender que un vestuario, ya porque el club nos haya puesto como staff, nos tengan que querer o tengan que ver la necesidad o tengan que saber qué significa la psicología del deporte y abrirnos los brazos. No tiene por qué. Al igual que un preparador físico, al igual que un segundo entrenador, necesita ganarse a sus jugadores mediante el diálogo, creando vínculos. Pienso lo mismo de un psicólogo, no por que a veces pensamos, no, es que siempre, bueno, pues es que a veces también, bueno, forma parte de nuestro trabajo el que entiendan también la necesidad de la psicología en el campo, ¿no? No por ende tienen que aceptarla, ¿no? Claro. Entonces me ha parecido muy importante lo que comentas de la labor del entrenador, o sea, la labor del psicólogo junto con el equipo y con el entrenador, la verdad. Y nada, y como comentas, con las categorías inferiores que tenemos experiencia, creo que, bueno, como tú dices, a nivel personal, a nivel profesional, torneos, hemos compartido muchísimas emociones negativas, positivas con el equipo, y yo creo que eso es lo que nos hace continuar, sacrificar, seguir trabajando y seguir aquí, que es al final nuestra pasión, porque es una manera de volver a conectar con el deporte. Desde la figura del psicólogo, pero volver a conectar con esas sensaciones y emociones de la competición, ¿no? Que al final te hacen vibrar, ¿no? Que te hacen... Y al final, bueno, se ha juntado ahora que estamos ya al final de temporada, que los equipos están jugando mucho y, bueno, son momentos bastante estresantes, pero muy bonitos, porque muchos están jugando el playoff. Creo que al final las emociones aquí, pues bueno, están a flor de piel. Los equipos comparten muchísimo ahora, es momento de tirar de experiencias positivas que nos han hecho llegar donde estamos, y creo que ahora aquí la función emocional y la parte psicológica en los equipos creo que juega un papel importante, asimismo como a nivel individual, el deportista que ahora se está jugando mucho a nivel individual. Creo que la parte emocional de echar la vista atrás y ver lo que me ha ayudado a llegar donde estoy y a jugarme lo que me estoy jugando, creo que es fundamental tener vivas esas experiencias que me han dado confianza en mí mismo, motivación, cohesión con el equipo. Creo que ahora es un momento de la temporada en la que la parte mental, la gestión emocional, juega un papel muy importante, mucho. Y lo que comentabas. Vale, María. Yo, si quieres, sí que quería puntualizar o añadir, complementar un poco a la intervención de María. Cuando hablaba en primer lugar del psicólogo, como que a veces se le asocia que hay un sesgo negativo hacia psicología, lo patológico o aspectos clínicos, aunque, por ejemplo, María y yo seamos psicólogas clínicas, no hacemos clínica en nuestras intervenciones como psicólogas del deporte, separamos eso. Ahora bien, es verdad que tuve la oportunidad de conocer al psicólogo del Benfica y allí sí que tenían 5 psicólogos contratados y había uno de ellos que sí que era psicólogo clínico porque habían tenido varios jugadores con intentos de suicidio en primera división. Entonces, puede ser que haya pues ese complemento de, vale, tenemos a un psicólogo clínico que hace esa labor, pero sí que es verdad que nosotros nos centramos más en esas variables o esos factores psicológicos que influyen en el rendimiento deportivo y además creo que es fundamental y muy importante lo que apuntaba María de generar el contexto de confianza, ganarnos la confianza, y también pasa por nosotros. En primer lugar, creo que es importantísimo conocer de cerca y si has sido practicante de este deporte, muchísimo mejor que hayas sido deportista. Fundamental. Que ese deporte lo conozcas muchísimo y manejes muy bien el argot de ese deporte. Fundamental, porque, por ejemplo, en gimnasia rítmica se ha hecho mucho daño porque ha habido intervenciones que no han sido adecuadas. Luego también, al igual que tú, por ejemplo, en un equipo buscas a tus mejores profesionales, te rodeas de los que crees que están mejor formados en cuanto a preparación física, entrenadores, segundo entrenador. A lo mejor buscas la titulación nacional o un entrenador con toda la titulación y la formación pues eso, más adecuada. Pues igual, cuando vayas a contratar a un psicólogo, que esté
pues eso, que sea especialista en deporte, que nosotros tenemos nuestro posgrado, yo estoy también acreditada como profesional, no solo sanitario, sino psicóloga del deporte, pero que me refiero que hay muchos coaches que se venden muy bien, pero para mí el coaching es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que hay veces que se requiere, con un proceso de coaching, puedes ayudar a un deportista, pero hay otras veces que se requiere algo más. Ahí estamos los psicólogos, y como es el caso de María y de mí, que somos expertas en coaching deportivo, que podemos sumar con esa herramienta, porque al final el coaching es una herramienta psicológica. Y de una herramienta psicológica o de una intervención, una estrategia psicológica se ha hecho una profesión. Entonces, estoy de acuerdo con que el entrenador puede formarse en coaching y yo, fijaros cómo os lo lanzo, ¿no? Os lanzo ese reto de poder formarme como una técnica de liderazgo que me permita sacar todo el potencial, despertar el talento de mis jugadores, del equipo, que me permita ser mucho más competente y obtener resultados extraordinarios que de otra forma quizás no pudiera obtener, ¿no? Entonces el coaching me parece, pues es una herramienta muy potente, pero para mí es fundamental esa formación, ese asesoramiento que tengas con el psicólogo, porque fijaros lo importante que es el entrenamiento psicológico de un entrenador, le va a permitir gestionar mejor su estrés y también ayudar a cómo disminuir el nivel de presión, de exigencia, de estrés que pueden tener sus jugadores. Además va a poder comprender mucho mejor al deportista, sus problemas, poder empatizar, poder saber dar feedback de una forma efectiva, que también es una cosa que muchos entrenadores pues quizás fallan en este saber dar feedback. No sé, hay tantas cosas que pueden entrenar, las habilidades comunicativas, el ser un líder, que no es lo mismo liderar que mandar, porque un líder debe inspirar y para inspirar debe ser un modelo a seguir, un ejemplo. A mí me gustaba mucho la figura del Cholo cuando yo iba allí, porque es verdad que inspiraba a sus jugadores porque era el primero que a lo mejor ese desayuno lo hacía con el equipo. O sea, tú le veías por la mañana, entrabas y estaba en la cafetería desayunando con sus jugadores, conversando con ellos como uno más. Y además los veías entregarse en cuerpo y alma y que lo que dice se lo cree y hace que le sigan, pero por eso, porque inspira algo, ¿no? O sea, y aparte que trata a sus jugadores con bastante respeto. Entonces yo creo que es fundamental todo eso que estamos hablando. Y otra cuestión que quería también añadir simplemente es que desde mi experiencia profesional había una labor que me ha encantado siempre hacer, que era el estar muy cerca de los jugadores, por ejemplo, de residencia. Que había muchos jugadores que eran de fuera de Madrid o de fuera de España, eran jugadores internacionales, y entonces necesitaban esa figura de alguien que no fuera su entrenador, sino alguien que les diera ese apoyo, ese soporte a nivel psicopedagógico. Entonces también los psicólogos, fijaros qué bonita, porque a mí esa labor me encantaba, de ser como una segunda madre, esa labor de apoyo emocional, de acompañamiento integral al deportista. Eso también creo que está adecuado en los clubes, por eso es importante crear una estructura dentro del organigrama, que haya un departamento de psicología potente para dar respuesta a las familias que también necesitan unas pautas de cómo acompañar a sus hijos en el deporte, ¿no? De cómo acompañarlos, formar a los entrenadores, en fin, que me gusta mucho la figura del psicólogo dentro de un departamento, que crea una estructura, un equipo de trabajo, ¿verdad, María? Sí, y por último añadir lo que has comentado, Pilar, del rol del psicólogo. Me parece fundamental que si estamos dedicadas al alto rendimiento, estamos dedicadas al final a lo que es el juego en sí, como tú bien dices, hay que controlar muy bien el deporte, pero una cosa que añadiría también es el estar cerca de los jugadores, no estar en la oficina, no estar solo para trabajar a nivel individual si me lo solicitan los jugadores o trabajar a nivel individual con el entrenador. Yo creo que hay muchas de las cosas que a veces los psicólogos se pierden por no estar a pie de campo. Yo creo que las emociones, los entrenamientos, tenemos que saber perfectamente qué está sintiendo el deportista o el entrenador y tenemos que compartir con ellos experiencias deportivas, porque es la manera en la que ellos también entienden que nosotros formamos parte de ese staff. Y igualmente en las competiciones, torneos, todo aquello sí que es verdad que es un sacrificio, que al final pues son horas, son muchísimas horas, pero es la manera de entender de verdad lo que necesita el deportista, porque una vez entendamos qué necesita el deportista, el psicólogo va a poder de verdad aplicar esas técnicas, esas habilidades para poder potenciar su rendimiento. Si no,
no sabemos realmente qué necesita. El psicólogo pues a veces supone, ¿no? Y lo de suponer es algo que yo llevo mal, porque al final suponemos que el deportista necesita A, B y C. ¿Por qué? Al final un deportista también tiene muchas cualidades a nivel individualizadas, al igual que un entrenador. Hay entrenadores que están más formados a nivel de inteligencia emocional, hay entrenadores que menos. Entonces tenemos que saber muy bien cada entrenador qué necesita, y para ello necesitamos un periodo de adaptación en el equipo para poder entender muy bien cómo el equipo se maneja, cómo el equipo comprende lo que es la cohesión, cómo el equipo comprende cómo es el equipo, cómo es el entrenador, cómo se define, y a partir de ahí influir poco a poco en cómo cambiamos o cómo mejoramos, ¿no? Ciertas variables. Pero ya de primeras el aplicar lo que yo considero que puede ayudar, claro, hay que tener un poco de cuidado con eso. O sea, has dado en la clave porque precisamente creo que una de las cosas que tenemos que hacer cuando llegamos a un club es primero detectar necesidades. Podemos a través de la observación, a través de entrevistas, pero la idea es que detectemos qué necesidades psicológicas hay. Por ejemplo, yo lo que hacía era encuentros formales e informales, es decir, antes y después de los entrenamientos estar ahí, como bien apuntabas, a lo mejor acercarme al vestuario, charlar, esas charlas informales con los entrenadores que daban muchísima información. Por supuesto, contrastar la información siempre de lo que te dice el deportista. El psicólogo maneja mucha información, pero por supuesto respetar la confidencialidad. Muy bien. Y ahí cuando hablamos de ganarse la confianza es eso. ¿Cómo manejas información del deportista? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo la manejas? Y cómo, por supuesto, el entrenador confía plenamente en ti. Tú no le vendes al deportista, y perdóname esta expresión, y tampoco no, sí. cuenta. O sea, eso creo que hay que saberlo manejar muy bien y no te lo enseñan en la carrera. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. O sea, eso por un lado, detectar necesidades y también hacernos visibles. Porque creo que una de las cosas que nosotros también es verdad que a veces creemos que van a venir a nosotros, muchas veces hay un desconocimiento de cuál es realmente nuestra función, qué te puede aportar. Entonces creo que algo muy bueno para los que sois psicólogos es hacer una presentación al inicio de la temporada dentro del cuerpo técnico, presentarte quién eres, dónde está tu despacho, tu zona de trabajo y también cuáles son tus funciones, pero con un lenguaje muy adaptado. Creo que es fundamental al final hablar el mismo lenguaje que el deportista o el entrenador. Por eso creo que en mi caso concreto el estar cerca de los entrenadores me ha permitido hablar su lenguaje y sentirme una más. Y cuando te sientes una más dentro del equipo y te ganas la confianza, pero que eso hay que ganársela día a día y demostrando que verdaderamente pueden confiar en ti, y eso no te lo enseñan como decimos en los libros, al final eso es lo que te da credibilidad. Y ganas el respeto, el reconocimiento, y a mí me costó. Y que al final tampoco somos las típicas personas cotilla. El psicólogo no es cotilla, el psicólogo por sí, si tú no, yo soy muy, muy respetuosa con el tema de la vida privada o lo que necesite el entrenador de nosotros. Al final yo no voy a ser la que le pregunte, la que indague, oye, cuéntame cómo ha ido. Yo creo que tiene que ser también el entrenador el que vea el necesario el contárnoslo, sin que nosotros tener que resultar un poco pesados o que ellos vean la necesidad de lo que le podemos aportar, más allá de que nosotros seamos, como tú bien decías, de oye, que estoy aquí. Bueno, ya saben que es lo que tú comentas. Si lo hacemos bien, si hacemos un buen trabajo y de verdad nos ven, nuestra función se ve necesaria, se ve un poco pues, importante dentro del equipo, también son ellos, tanto deportistas como entrenadores, los que al final acceden a nosotros. Uh-huh. Y luego cuando intervienes con algún deportista o un jugador y que no creía en la psicología y de repente se le da la vuelta y dice, ahí va, pues esto funciona, y empieza a hablar con otros y al final también el boca a boca pues también, ¿no? Te ganas al deportista y que te vean en esa entidad deportiva tu valor, el valor que aportas como persona, como parte del cuerpo técnico. Y una de las cosas que no quería que se nos olvidara por cuestiones de tiempo también, que creo que es fundamental y a mí me hubiera encantado, que dentro de esa planificación de la temporada, también la labor del psicólogo, al ayudar de planificar ese componente mental, cognitivo, como lo queráis llamar, los preparadores físicos o entrenadores, pues ese componente mental y cognitivo que puede, por supuesto, entrenar el entrenador desde su rol, creo que debería prepararlo conjuntamente con el psicólogo. O
sea, tú haces Yo creo que ya se hace también. Sí que se hace, pero todavía... Pero depende del rol del psicólogo. Si está en el departamento de psicología, dentro del club, claro, el psicólogo, ¿cuántos clubes tiene? ¿Cuántos equipos tiene un club? Claro, si el psicólogo está para todos los equipos, o 15 es o 20. imposible. Pero si ahora se está implementando, que es algo que la psicología del deporte está creciendo mucho, porque ahora el psicólogo forma parte del staff de un equipo, claro, dentro de las categorías inferiores. Entonces es perfecto porque el psicólogo está totalmente ligado al staff. No tiene una figura de estoy en el departamento, en esta oficina, sino totalmente. Entonces, ¿qué hacen? Preparan los entrenamientos, preparan conjuntamente tanto técnico, físico, técnico-táctico, todos juntos, preparan los entrenamientos y preparan ese partido. Y lo preparan con también el componente psicológico, emocional. Ahora, se está implementando ahora, no cuando estábamos... Eso sería ideal, ahora se estará complementando, o sea, te entiendo, ¿no? Y sería lo ideal. Pero ya en el Sevilla llegaron a contratar a 12 psicólogos en plantilla para hacer eso en su momento. Luego es verdad que siempre hay cuestiones de presupuesto, ¿no? De quizás claro. contratan alumnos de prácticas, pero siempre lo ideal es formar un equipo de trabajo. Si se pudiera hacer eso sería maravilloso, ¿no? Por ejemplo, yo me encontraba desbordada y a veces tenía que priorizar porque no se puede llegar a todo, claro. No. Entonces, bueno, mira, veo a José Carlos. Sí, ya nos ha tocado ya el tiempo. Como nos gusta tanto nuestro trabajo, nos podemos poner aquí a hablar y podemos estar horas. Sí, no, la verdad es que es todo súper interesante, sobre todo, pues muchas gracias por compartir toda esta visión, toda esta experiencia. Yo creo que uno de los objetivos que tenemos con esta serie de charlas es un poco transmitir lo que es de verdad, pues eso, el barro, ¿no? El pie de campo, la práctica de toda esa teoría que se puede estudiar, que se puede leer, ver de verdad cómo se aplica y qué estrategias. Yo, sinceramente, creo que la interlocución ha sido brutal. Me ha encantado, estoy pegado a la pantalla, imagino que como todos los asistentes. Sí que os pediría, para ir cerrando un poco esta parte, pues que cada una me hagáis pues esa pequeña reflexión final, 1 o 2 puntos a destacar de todo lo que habéis transmitido, y pues vamos cerrando esta parte para luego ya dar voz un poco a los participantes a través de esas preguntas, que ya hemos recibido algunas. Y pues nada, simplemente pues eso, esa pequeña reflexión final por cada una de vosotras. Pilar. Yo, venga. Vale, pues quedaros con la reflexión. A mí me ha gustado mucho el rol del psicólogo, que os he hablado de 3, de formador, formador, asesor e investigador, pero sobre todo que somos entrenadores de habilidades psicológicas y que el entrenador es el principal gestor psicológico del equipo y sus deportistas. Y entrenar las estrategias psicológicas le puede ayudar al entrenador, algo que antes no he dicho, a propiciar que la actividad física sea saludable y formativa, que logre una mayor satisfacción de sus deportistas, prevenir lesiones, evitar el abandono, por ejemplo, del deporte y lograr, pues eso, optimizar el rendimiento deportivo, que al final es lo que buscan. Entonces yo creo que es fundamental, pues eso, ¿no? Que os deis cuenta de lo importante que es seguir entrenando, porque no dejamos de entrenar, también los psicólogos, nuestras habilidades. Pues los entrenadores, quedaros en qué competencias debe tener entrenar o desarrollar un entrenador. Primero, tener esos conocimientos y seguir reciclándose, formándose. Segundo, entrenarse en competencias psicológicas, y también destaco las competencias emocionales y sociales, como pueden ser también la gestión de los conflictos, de formarse, de cómo gestionar dentro de un vestuario, también tu autorregulación emocional de cara, por ejemplo, a errores arbitrales, que hay entrenadores que se frustran mucho, cómo gestionas tu frustración, pues todo ese tipo de cuestiones, trabajarlas. Y si puede ser acompañado, tener en tu equipo de trabajo un psicólogo del deporte y encima experto en coaching, sería lo ideal. Y pues contar con nuestra figura, porque puede sumar y aportar mucho valor, ya no solo como resultados deportivos, sino a la persona. Acordaros de que tenemos que tener una visión holística de la persona, que el rendimiento es multifactorial, pero que ya os he dicho que a mayor vulnerabilidad psicológica, mayor riesgo de lesionarte y que también merma tu rendimiento deportivo. Entonces, todo eso hay que entrenarlo y a mí me gusta mucho la palabra fortaleza mental, que tenemos que entrenar todos la resiliencia y esta fortaleza mental.
y que veamos todo como una oportunidad de aprendizaje y no tanto como frustración, he conseguido estos resultados, esta no ha sido mi mejor temporada. Bueno, pues eso, ¿qué aprendes sobre ello? ¿Qué te ha enseñado, no? Y ya está, dejarlo ahí porque podría seguir y me río mucho. Quiero dejar a María que haga su reflexión. Nada, yo algo muy breve. Yo creo que después de todo lo comentado voy a destacar 2 aspectos. El primero es que después del año que hemos vivido todos, de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, cambios trascendentales, todos hemos vivido este momento como algo trascendental en nuestras vidas. Me parece fundamental, tanto técnicos, deportistas, clubes, que den esa importancia al trabajo mental, a la gestión del estrés, que al final hay recursos, hay habilidades y el entrenador se puede formar mucho y creo que es fundamental que el entrenador también se forme en estas habilidades, pero si pueden contar, bueno, pues eso, con la figura del psicólogo, que dé ese apoyo, que dé ese soporte tanto a técnicos como deportistas, es lo ideal. Y el segundo aspecto que me parece importante destacar es que los psicólogos del deporte creo que deberían estar vinculados a aspectos prácticos, no tanto teóricos. Al final la gente conecta contigo cuando estás hablando pues, de los mismos aspectos que ellos están trabajando, ¿no? Aspectos de campo, aspectos del juego, aspectos que tengan que ver con su mundo, con su vida. Tenemos que empatizar muchísimo con el deporte que estamos trabajando, con el deportista o el técnico, porque al final es la manera de conectar. No puedo trabajar desde la figura del psicólogo clínico o la figura del psicólogo del deporte, pero más teórica, ¿no? Tengo que trabajar al final desde la práctica, que es lo que buscan. Y el deporte en sí, para acabar, es algo que busca resultados inmediatos. Y es que el deporte es así de caprichoso. Cuando competíamos, lo sabemos, se buscan cosas prácticas, cosas inmediatas. Es verdad que la psicología es un proceso, ¿no? Como siempre se ha hablado. Pero cuando nos referimos a la psicología del deporte, hay que cambiar también un poco el chip y adaptarnos un poco más a los tiempos de competición y de entrenamiento. José Carlos, ¿me da tiempo a destacar una cosita muy breve o no? Ya vamos muy mal de tiempo, ¿verdad? Ya te dejamos un poquito más. No, simplemente decir que también ver el deporte, que no lo hemos dicho antes, como una herramienta educativa. Y no hemos hablado del entrenador como educador, que también en esas categorías, los que vayáis a trabajar en deporte base, en esas edades, pues eso, con los más jóvenes, con los jugadores más jóvenes, que tienen pues eso, más vulnerabilidad, que les cuesta más, ¿no? Hay que entrenar precisamente más esos aspectos mentales. Ahí es donde la figura todavía sí cabe del entrenador. Debe ser, bueno, es que es fundamental porque es un espejo, pero considero que esos valores que tanto se hablan en el deporte, depende de cómo se entrenen, cómo se trabajen, pueden trascender luego en tu vida, pero que la actividad deportiva haya sido satisfactoria y te haya formado como persona, porque hay muchas veces que se pasan muchas horas practicando ese deporte. Entonces, al lado de ese entrenador, que al final es como que se crea una pequeña familia. Entonces, esos valores inherentes del deporte también tienen una transferencia en tu vida. No nos olvidemos de eso, de la labor del entrenador como educador, también de hábitos saludables. Y ahí entra también la figura del psicólogo, que al final lo que buscamos es eso, salud mental, o sea, bienestar psicológico, y que también tenemos que tener el entrenador ciertos autocuidados personales, ¿no? De entrenamiento invisible, que llamamos, de higiene del sueño, hábitos de alimentación, descanso, ocio, etc. Simplemente que no nos había quedado eso pendiente. Pues muchísimas gracias tanto a Pilar como a María por todo lo que habéis compartido. Creo que pues, ha sido brutal, como he dicho antes. Al final, en el deporte estamos acostumbrados un poco a que pues, todos nos movemos en esas 4 dimensiones, ¿no? Las tres de arriba, abajo, delante, detrás, izquierda, derecha, más el tiempo. Y vosotras le dais esa... la psicología deportiva lo que hace es traspasar esa quinta dimensión, que son los sentimientos, las emociones, cómo gestionar toda esa barrera que es más etérea, ¿no? Y que al final lo que hace es potenciar el rendimiento tanto de los deportistas, de los propios entrenadores, las figuras que hay en el club, etcétera. Al final son herramientas de apoyo a que el rendimiento prospere.
y si hablamos, como tú has acabado diciendo, ¿no? En ese aspecto más formativo, en ese aspecto más salud, pues al final es una barrera que integra todo lo que es psicosocial de la persona, ¿no? Todo el área psicosocial de la persona. Así que pues creo que ha sido genial. Animamos a todos los participantes a que transmitan sus preguntas. Para eso recuerdo que tienen que utilizar la herramienta de preguntas y respuestas. Ya tenemos por ahí algunas. Mientras que los participantes pues, formulan sus preguntas, vamos a pasar a pues, comentaros un poco, ¿no? O presentaros la actividad que organizamos desde UCAM Spanish Sport University. Para que todos lo sepáis, pues somos una escuela de posgrado, ofrecemos diferentes titulaciones de máster y relacionadas con el mundo del deporte, de la industria deportiva, del rendimiento deportivo, de la salud. Y pues generalmente nos agrupamos en esas 4 áreas, ¿no? Toda la actividad que ofertamos en gestión deportiva, marketing y comunicación, rendimiento deportivo y todas las ciencias que apoyan a ese rendimiento deportivo, y la salud y la actividad física. Tenemos una batería de programas que se desarrollan de manera presencial, semipresencial, online, tanto en castellano como en inglés, todos con calificación de máster y algún curso de especialista universitario, abordando pues, todas esas áreas que hemos dicho de manera mucho más específica. Actualmente tenemos un acuerdo con Barça Innovation Hub, en el cual pues, todos los alumnos que se matriculen en cualquiera de nuestros programas podrán disfrutar también de un curso de formación certificado por Barça Innovation Hub. Y sobre todo, pues recalcar la experiencia de estudiar en una universidad como la UCAM, en la que nuestros alumnos pues, van a desenvolverse en un entorno completamente internacional, con una orientación de todos nuestros programas plenamente profesional, con una garantía académica ya no solo en el plan de estudios de cada uno de los programas, sino también del profesorado que tenemos, con la capacidad de que dentro de estos programas, con el alumnado y con el profesorado que van a convivir, pues puedan generar nuevas conexiones y abrirse a un mundo nuevo de networking. Y pues sobre todo recalcar finalmente la calidad del profesorado que, como hemos visto aquí hoy, que es un ejemplo de María y de Pilar, al final pues esa garantía académica, esa calidad académica está también respaldada con una aplicación práctica de todo ese tipo de contenidos, ¿no? Y eso al final genera que el alumno se lleve muchas ideas prácticas para el desarrollo de su actividad profesional. Además, pues bueno, la universidad tiene convenios y acuerdos de colaboración con diferentes clubes y entidades que se renuevan o se añaden nuevos cada año, y eso nos permite pues, que todos nuestros alumnos en los diferentes programas en los que están incluidas pues, puedan realizar periodos de prácticas y puedan empezar a desarrollar esa actividad profesional. Sobre todo queremos recalcar el máster en Psicología del Deporte y la Actividad Física, que pues para el año que viene la fecha de inicio está prevista para noviembre, para el mes de noviembre, en una modalidad semipresencial, con una carga académica de 60 créditos y tiene un curso de duración, y la parte presencial se desarrollaría en el campus de Murcia. Queremos pues también recordaros un poco toda la oferta que tenemos para estas 2 semanas en cuanto a las actividades que organizamos para la e-Week. Hoy estamos con el área de psicología deportiva, mañana tendremos la parte de preparación física en fútbol, marketing y sport para el miércoles y derecho deportivo para el jueves, y la semana que viene todas las charlas en inglés. Abriremos con Sport Performance, Sport Management, Sport Tourism y Innovation in Sports. Pues como hemos dicho al principio, lo que pretendemos con estas 2 semanas de actividad es que podamos transmitir conocimiento de todas las áreas que tienen relación con el rendimiento y la gestión deportiva. Para tener más información sobre nuestros programas o sobre nuestra actividad, pues tenéis nuestra página web y, por supuesto, nuestro Twitter, en el que diariamente pues, ponemos contenido y informamos de todas nuestras actividades.
dicho esto, y imagino que ya tenemos por aquí algunas preguntas, voy a empezar primero con unas preguntas un tanto más académicas, que sí que hemos tenido 2 personas, creo que he leído, que estaban un poquito más interesadas en ese aspecto, sobre, pues sobre todo, una graduada en Ciencias del Deporte, como era Yanira Ruiz, que está haciendo psicología y le gustaría dedicarse a esta psicología, a este área de psicología. Le gustaría saber qué tipo de máster tendría que hacer después de terminar psicología y cómo moverse en este mundo. Y esta pregunta más o menos también la tenía un poco similar a Arabela Fernández en cuanto a, pues eso, cómo podría ejercer con el grado en psicología, cómo podría ejercer como psicóloga, si también se necesita el máster de psicología general sanitaria. Un poco vosotras como expertas en este tema, aclarar pues cuál puede ser el itinerario académico a seguir para poder dedicarte a la psicología deportiva. Vale. Si quieres, María, por cuestiones de que yo me un poco formo a CAFID y demás, si quieres en esta pregunta, si quieres la contesto yo, porque mirar, fijar, es muy sencillo. O sea, si tú eres psicólogo graduado en psicología y quieres dedicarte a este campo profesional, en primer lugar tienes que hacer un posgrado de psicología del deporte, evidentemente un máster oficial, o bueno, título propio, y como el que ha presentado José Carlos aquí en la UCAM. Y luego también tienes que estar colegiado. O sea, es importante que haya un respaldo a nivel institucional, tienes que colegiarte, tu colegio oficial de psicólogos. Y además se ha creado una comisión estatal, una división estatal de psicología del deporte, que hay unos criterios para acreditarte si quieres dar un pasito más, como por ejemplo es mi caso, que te va a contar tu experiencia profesional, tu formación, que nada, son los requisitos, creo que son 400 horas de formación no lo recuerdo ahora muy bien, pero si pones acreditación profesional como psicólogo del deporte, te vienen, que es como un pasito más, pero con tener el grado o la licenciatura, el máster y estar colegiado serían los requisitos para trabajar en el área de psicología del deporte. Eso por un lado. Por otro lado, CAFID. Pues evidentemente un CAFID no puede hacer el mismo trabajo, la misma intervención que un psicólogo del deporte. Es verdad que hay máster que están abiertos para CAFID, pero la titulación no es la misma. Una cosa es tener las competencias, los conocimientos, formarte y desarrollar esas habilidades, y otra cosa es poder intervenir. Para hacer intervenciones a nivel psicológico se requiere ser psicólogo del deporte. ¿Vale? Por eso antes había dicho que una cosa es ser gestor psicológico y otra cosa es ser psicólogo. Si quieres trabajar en este campo profesional, debes graduarte o sacarte la carrera de psicología. Otra cosa es, como apuntaba un compañero, que creo también ha hecho la pregunta de si yo no tengo psicólogo, ¿qué hago? Pues formarte, seguir formándote, leer, y puedes ayudar, lo que he dicho, puedes aprender a saber motivar mejor a tus jugadores, trabajar la concentración, gestionar su nivel de estrés, pero todo eso a través de esas competencias que tú vas desarrollando, competencias psicológicas. Pero no puedes hacer intervenciones como psicólogo del deporte. No sé si, María, ¿quieres añadir algo o ha quedado claro? No, muy claro. Al final, lo que necesita la acreditación como psicólogo del deporte es lo que tú comentas. Y en cuanto a entrenadores que no tienen la posibilidad de acceder a los másteres, bueno, también creo que la UCAM proporciona también expertos. No hay algún posgrado que es curso especializado también en coaching y quiero decir que hay maneras de formarse que no tenga por qué ser un máster oficial. Sí. Sí, hay alguna titulación sobre todo eso, a nivel de ciencias del deporte, para alumnos de ciencias del deporte, coaching deportivo, gestión emocional, todo ese tipo de formación al final tiene una capacidad de que pueda acceder estudiantes de otras áreas que no sean licenciados o graduados en psicología deportiva. Paso a otra pregunta que hacía Brian Bermúdez. ¿Qué pasa psicológicamente cuando el deportista no siente disfrute al ejercer su disciplina? María, tú has comentado en una parte de tu charla un poco este aspecto, entonces, pues si la pudieras contestar. Claro.
¿Cómo era su nombre? ¿Qué pasa? Brian Bermúdez. ¿Qué pasa psicológicamente cuando el deportista no siente el disfrute al ejercer su disciplina? Claro, habría que saber un poco más el caso en concreto, saber un poco más cuáles están siendo las razones de no disfrute, en qué momentos también, si está más relacionado en momentos de competición, si está más relacionado en cuanto a la práctica, entrenamientos. Claro, necesito un poco más de información, pero sí que es verdad que habría que analizar qué está ocurriendo, porque si el deportista tiene todavía, pues eso, a nivel físico se encuentra bien, a nivel técnico-táctico puede ser un buen, tiene talento, al final hay que saber muy bien qué está ocurriendo a nivel mental para poder dar solución y herramientas. Entonces, en este caso sí que es verdad que le propondría hacer un proceso de coaching con un psicólogo o una terapia, claro, para ver un poco más qué está ocurriendo. Vale. Bueno, pues pasamos a otra pregunta. En este caso para Pilar, por ejemplo. ¿Cómo ven el entrenamiento de habilidades psicológicas a través de ejercicios técnicos, tácticos, desde un enfoque psicológico? Dentro del campo, siempre, dentro del campo de entrenamiento. Una pregunta de David Ricardo Rodríguez. Pero no entiendo bien la pregunta, el enfoque, o sea, exactamente cómo viene el entrenamiento a través de ejercicios técnicos, tácticos de un enfoque psicológico. Sí, trabajar las habilidades psicológicas a través de ejercicios técnicos y tácticos. Sí, yo creo que se refiere aquí más en cuanto a nosotras en campo, sí. Por ejemplo, cómo trabajamos nosotros la concentración, lo que hemos comentado, el componente psicológico a nivel técnico-táctico, cómo podemos ayudar a los entrenadores en el diseño de tareas y entrenamientos, cómo podemos con el equipo pues trabajar esas variables de concentración, cohesión grupal, a través de el entrenamiento en sí, del juego. Claro, es que es complicado porque en mi caso concreto eso exactamente no lo he podido llevar a cabo. O sea, eso es lo que me hubiera encantado y que era un proyecto que yo quería hacer, ¿no? De trabajarlo en el campo. Pero sí que os digo que el psicólogo es importantísimo desde fuera observar, porque alguno ponía, hay que observar todos los entrenamientos, hay que estar cerca del equipo, de qué realidad está viviendo a nivel deportivo, observar, hablar muchísimo con el entrenador, cuál es su percepción, porque puede ser que la percepción que tiene del entrenador, de su equipo y de sus jugadores no tenga nada que ver con... Yo lo que hacía, por ejemplo, era reunirme, por un lado con el entrenador, por otro lado con los jugadores, detectar esas necesidades y, por ejemplo, intervenir a través de dinámicas grupales. Se pueden hacer dinámicas grupales para trabajar ciertos objetivos, entre ellos psicológicos, por ejemplo, fomentar la cohesión del equipo, porque no está habiendo buenas relaciones, para motivar más al equipo. Al inicio de temporada hacíamos, por ejemplo, una actividad extradeportiva y coordinábamos, hacíamos una ruta por la sierra, por la montaña, con una exigencia, una carga física, y luego había un componente más de trabajo de dinámica grupal y se planteaban, pues eso, en función de las necesidades. Entonces, yo no sé exactamente ese trabajo, a lo mejor tú, María, yo no lo he llevado a cabo. O sea, me hubiera encantado, pero como tal yo lo he hecho. Sí que hay un libro que ahora si queréis lo voy a poner, que se llama La mentalización en el fútbol moderno, que sí que a lo mejor te habla de cómo trabajar los aspectos mentales dentro del campo. Sí, yo creo que al final resulta incluso la transferencia de la psicología, yo creo que resulta mucho mejor hacerla en campo, porque al final los deportistas y el equipo puede percibir, o sea, puede entrenar mejor la parte mental si lo utilizamos con juegos o con estrategias dentro del propio entrenamiento, ¿no? Porque lo que se comentaba es que cuando hacíamos esas actividades extra, ¿no? de la sierra, no tenía a veces transferencia con el momentos de tensión, momentos de competición, momentos en los que el equipo necesita tener esa cohesión grupal. Yo creo que en este sentido, pues eso, depende de lo que estemos hablando, de la temática, del equipo, depende de muchísimos factores, pero es importante tener ese trabajo multidisciplinar con el entrenador, con el preparador físico, con el segundo entrenador, para poder realizar esos ejercicios y tareas de manera conjunta, en la que el entrenador tenga la sensación que está trabajando con su equipo, también ese aspecto componente psicológico, emocional. Y entonces, claro, el entrenamiento es muy rico si conseguimos realizar esas tareas dentro del propio entrenamiento. Creo que sí, que se refería a eso, ¿no? Sí.
Bueno, pues gracias por la respuesta. Vamos con un par de ellas más para ir cerrando, que son un poquito más concretas, ¿vale? Esta es la típica pregunta de a mí me pasa esto, ¿cómo lo podemos trabajar? Ante un conflicto de rol donde un niño, en este caso, no asume el rol asignado y él se ve en otro rol en el que tú no lo ves, ¿cómo trabajarías para que ese niño se identifique con el rol asignado por el entrenador? Claro. Un poco esa Esto es como cuando figura, no acepta, ¿no? Como cuando no acepta lo de la figura del jugador polivalente, ¿no? Que decía, pues tienes que saber un poco de todo. Pues importantísimo el trabajo de estar cerca del jugador, de cómo vive él, qué hay detrás, analizar un poco qué hay detrás de esas creencias, qué es lo que te pasa, por qué no aceptas ese rol, qué limitaciones, esas creencias limitantes que hablamos en coaching, ¿no? De qué hay detrás, qué te impide ver más allá de qué sentido tiene el para qué tu entrenador, el trabajar eso, el ser un poco más polivalente, porque cada vez se requiere un jugador pues más, pues eso, que esté mejor formado, y de todo se aprende, ¿no? Que tiene que tener experiencias de éxito, de fracaso, sobre todo a mí me encanta mucho el tema de la gestión de la frustración. Cuando el viento va a tu favor, todo va muy bien, pero cuando el viento va en contra, ¿cómo gestionas eso? Por ejemplo, los típicos padres de, pues como mi hijo no juega, pues me le llevo a otro club. O en este caso, ese jugador que no acepta ese rol, hay que indagar a ver qué hay detrás. Cuáles son sus creencias, qué pensamientos son los que tiene. También el entrenador, contrastar la información y sobre todo acompañarle en eso, ¿no? Que todo es formativo. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te aporta? ¿En qué te forma? Que tengas esa experiencia ahora de asumir un rol que a lo mejor no es el que te gustaría, ¿no? Pues eso también te enriquece, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal. Y luego tiene una transferencia para tu vida en el futuro. Entonces, todo eso también lo entrenamos los psicólogos. Ese trabajo de, ¿no? ¿Verdad, María? Sí, y yo creo que también está muy relacionado esto con, habría que preguntarle las expectativas. Creo que las expectativas juegan un papel muy importante porque quizás ese jugador, o bien por lo que le comentó en un principio el entrenador o el club, se hizo unas expectativas de que iba a jugar en una posición determinada. Así que hay que tener un poco, pues bueno, tener en cuenta también que a veces es problema de expectativas lo que está ocurriendo. Pero como muy bien dice Pilar, lo más importante es el diálogo, ¿no? Saber un poco por qué, qué resistencias, ¿no? Ante ese rol. Sí, a veces está la figura de los padres detrás. Me he encontrado yo algún deportista que el padre o la madre es el que están, pues eso, con esas expectativas o esos pensamientos que luego trasladan. Y es el mensaje que tiene, en este caso, el jugador. Uh-huh. Muy bien. Pues vamos ya con la última pregunta. Tenemos alguna más, pero por tiempo se nos escapa. También con una aplicación bastante práctica y directa. Es una entrenadora de un equipo femenino de hockey. En cada torneo en el que participamos pasa lo mismo. Faltando 5 minutos nos hacen gol, que nos hace perder el torneo. Son mujeres muy negativas y además piensan que no se merecen ganar porque empezaron hace poco, porque tienen menos nivel deportivo. Todas estas ideas pone entre paréntesis que son mentiras. ¿Cómo hacer para cambiar esos pensamientos generalizados? Bueno, la pregunta al final, claro, necesitaríamos un proceso, es un proceso, ¿no? Al final no es tan sencillo como cambiar un pensamiento. Pero bueno, sí que veo que aquí hay algo importante a destacar y es cómo nos enfrentamos a... O sea, cómo es nuestra actitud, ¿no? frente a la competición. Si ya empezamos pensando que vamos a perder o que bueno, que ya enseguida tengo una percepción negativa de lo que significa la competición, claro, difícilmente voy a poner en marcha los mecanismos para ganar. Difícilmente mi cabeza va a mandar a las piernas, a mi cuerpo, las señales adecuadas para ganar ese balón con garra, con energía, con fuerza, con... No, al revés, le estoy mandando a mi cabeza, cuidado, que no está todo hecho. Claro, y al final miedos, que lleva un poco pues eso, a la tensión, al estrés. Así que aquí yo creo que un poco para hacerlo breve, porque aquí habría muchos factores que influyen, ¿no? Pero para hacerlo breve, algo que yo daría en la diana sería cómo nos enfrentamos a la competición, cómo queremos competir. Creo que como equipo tendríamos que trabajar variables relacionadas con ello. ¿Qué
qué equipo queremos ser, qué queremos conseguir y cómo lo queremos hacer. Uh-huh. Para complementar, que además lo ha explicado fenomenal María, lo ha explicado muy bien, con mucha claridad, es verdad que además hay que tener en cuenta las variables individuales. Hay variables de personalidad que también influyen. También las emociones se contagian y basta que una pues tenga esas creencias o pesimismo, ¿no? Tampoco me gusta el tema de las etiquetas, es una persona muy negativa, muy pesimista, porque al final esas etiquetas también si te las crees, pues eso, ¿no? Es trabajar la actitud, trabajar lo que llamamos en psicología el efecto Pigmalión. Ya solamente creer en el potencial de tus jugadoras, en este caso, que ellas vean que realmente crees y cómo las sacas de ahí. Creo que es un reto para un entrenador, o en este caso tú como entrenadora, tu reto profesional sería eso, ¿no? Cómo sacarlas de ese anclaje mental, y eso pasa también por ti, de qué las inspiras, qué las transmites, tus competencias también, y tener en cuenta lo que hemos dicho antes, hasta dónde llegan, porque tú puedes intentar motivar a través de vídeos, a través de mensajes, refuerzos positivos, esas fortalezas que tiene el equipo, hacer un DAFO, por ejemplo, y plantear qué fortalezas, qué nos hace diferentes, en qué podemos, qué nos suma como equipo, qué valor tenemos, personales, deportivos, todo eso está muy bien, pero si hay algo más, ahí es donde tiene que trabajar el psicólogo, en esos pensamientos que hay detrás, qué es lo que anclan o qué sujetan, es que no sé cómo expresarlo de una forma más para que lo entendáis. Eso precisamente es el trabajo, como digo yo, más difícil que hacen los psicólogos. El cambiar esa estructura, esos patrones de pensamiento, ahí es donde interviene el psicólogo, de cómo os puede ayudar, porque vosotros también podéis llegar hasta donde podáis, pero por mucho que le digas en este caso a una jugadora, que venga, que hay que salir a ganar, si ella no se lo cree, o hay algo detrás de autoestima, de autoconfianza, y esas variables hay que trabajarlas, hay que entrenarlas previamente y ahí tiene que trabajarlo. Mi sugerencia es que lo trabajaran primero también con un psicólogo y que hay variables individuales de personalidad, de muchos aprendizajes, experiencias anteriores que también tienen una repercusión, una influencia en todo esto. O sea, es que es verdad que es muy difícil hablar generalizando, habría que buscar, contrastar, analizar, ir mucho al detalle, porque al final las intervenciones que hacemos nosotras son bastante para afinar. Hay que hacer ser muy buenos observadores y afinar mucho, ¿no? En qué hay detrás, en esas percepciones, qué hay detrás, qué ha pasado, resultados deportivos, qué creencias han instaurado y están ahí, también la entrenadora, cómo lo afrontas. Son muchas cuestiones las que hay que abordar. Es difícil explicar en tan poco tiempo, ¿verdad, María? Sí, muy difícil. Muy difícil. Sí. Pero bueno, ha estado bastante lamentablemente, de todo. Sí. Sí, y lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que pues nada, yo simplemente quería agradecer a todos los asistentes, a todos los inscritos que hayan estado aquí con nosotros y por supuesto pues agradeceros a María y a Pilar vuestra presencia hoy aquí, compartir todo esto con nosotros y pues nada, desearos a todos y a todas pues, mucha suerte. Que vaya todo bien y que pues allá donde estéis que la situación que estamos viviendo a nivel mundial pues se solucione de la mejor manera posible para todos. Ojalá y pronto volvamos a esa presencialidad, ¿no? A esa actividad cara a cara que nos permita pues esa interacción más física, ¿no? Que decía María al principio. Así que pues nada, yo agradeceros a todas y a todos que hayáis estado aquí. Y un abrazo grande y nada más. Gracias, José Carlos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Hasta luego.